estamos haciendo mal, o que creemos que estamos haciendo mal, y que estamos desconformes, o que tenemos miedo con el hacer eso, todo eso, nos va a producir lesiones en los brazos, las manos, el codo. Eso me está pasando. Eso me está pasando. ¿Viste? Y a mí me pasó, lo conté el otro día allá en Quilmes, ¿te acordás? Que vos viniste sí. En el colegio, del hombro. Sí. ¿Te acordás? Si yo empecé en una situación de, primero el afuera, ¿no? Lo económico, viste que jubilarse no es lo mismo que seguir trabajando. Después se agrega lo que vos hacés, el trabajo que lo abandonaba directamente. Bueno, una serie de cosas todas relacionadas con lo mismo. ¿Y qué pasó? Me agarró tal dolor del hombro que yo no podía, para levantar este brazo, tenía que levantarlo con no podía, ¿no? Entonces ahí me paré y dije, ¿qué estoy haciendo? Dije, lado, hombro derecho, cerebro izquierdo, lo masculino, el trabajo, el afuera, el hacer, el cálculo, el análisis, todo eso, el pensamiento externo. Dije, ahí me está avisando el cuerpo que me deje de joder con esto, ¿no? Entonces me senté, analicé todas las decisiones, analicé las circunstancias, llegué a un acuerdo con mi ego y al otro día no me dolía más nada. O sea, más claro que eso, claro. ¿Qué querés? A mí me pasó con mi papá cuando estaba enfermo, que yo tenía que ir a Corrientes a cada rato. Me dolía muchísimo el talón derecho. Y era un dolor y me dolía. A veces me levantaba de la cama, no podía caminar. Después que mi papá se fue, mi dolor desapareció. Por completo. Y sí, ahora me está pasando... Que vos querías ir, no podías ir, o estabas allá un tiempo, pero tenías que volver. Tenía que volver. Entonces todo lo motor, todo lo que sea cambio, sí. traslado, ¿no? Es las piernas, los pies. Y ahora me pasa con mi codo izquierdo, que mi mamá está enferma. ¿Viste? Y vos no estás haciendo algo que quisieras hacer. Exacto. Está claro. La biodecodificación. Y sí me pasa desde el año pasado que ella empezó a enfermarse, o sea, con el tema de su infarto y ahora que empiezo a ¿Y hay pensarlo... personas inflexibles relacionadas con eso? ¿Tu mamá es inflexible? ¿O vos tenés pensamientos inflexibles con respecto a la situación? ¿O en tu familia hay gente que no quiere aflojar o que es inflexible? No, esto hay que hacerlo así y así. Y sí, o sea, no... Analizado porque hay. Sí, o es tu mamá, o sos vos, o alguien muy allegado, tiene una postura inflexible. Por eso el codo. Ella es terrible. Bueno, ahí está, ella es, dice. Ella es terrible. O sea, el codo es la flexibilidad en el hacer, y si es el izquierdo es con lo femenino. Es inmanejable. Claro. ¿Y la cabeza qué sería? Es la ideación, la parte de ideación. Es donde vos tomás las decisiones. Porque yo tengo un dolor de cabeza constante. Bueno, siempre me duele claro, la cabeza. ahí habría que biodecodificarte, habría que hacerte un montón de preguntas para llegar a hilvanar exactamente de dónde viene, ¿viste? Porque todo lo que es central no tiene lado, como la cabeza, y entonces son otras las preguntas. Un día si quieren les traigo un cuadro para que puedan, aunque sea decodificarse ustedes mismos, no los órganos, pero sí por lo menos lo que pasa a nivel corporal. ¿Puedo contar algo? Sí. En una reunión hablaste de los primeros chakras, los pies descalzos. Yo te había comentado que jamás me levanto con los pies desnudos, ni para baño, ni en la playa, llego al agua, ¿se acuerdan? Bueno, y me dijiste, algo te pasó, jamás, no me lastimé, te habrás lastimado, no, acordate, no, jamás me pasó nada en los pies, nunca, te decía porque era verdad, nunca me había pasado nada. Y dijiste, bueno, en algún momento, esto te va a quedar en la cabeza, en algún momento solo te va a volver, va a llegar. Bueno, pasó el tiempo, ¿viste? Me quedé, dice mi amiga, ¿qué será? Capaz que no, eso no, nada, no me pasó nunca nada.
Un día estoy durmiendo y me despierto y hizo así, se abrió. Mi hermano había ido a cazar un pescadito en la zanja, se clavó como un caracol enorme así en el talón. Y con los dos amiguitos lo traían arrastrando, ahí de tu casa, ¿viste? Lo traían arrastrando. Sale mi abuela y dice, ¿qué pasó? Mi hermano blanco, una palidez tenía, y salimos mi hermana, yo, y digo, ¿qué pasó? Y dice mi abuela, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, dice, no, se le clavó un caracol. ¿A dónde? Bueno, mi abuela le toma los pies así, para arriba del talón, y yo veo ese caracol negro asqueroso y hace mi abuela, ¡pam! Y hace la sangre toda para allá. Un chorro, yo lo había bloqueado. Porque me dio tanta impresión que lo bloqueó. Y ahí ese era el tema mío. Cuando no surge algo, tenés que decirle a tu mente, tenés que decirle a tu mente que vuelva a recordar lo que lo querés saber. Bueno, me pasó nunca, a mí no me pasó, pero me dijiste, para ir a alguno de tu familia, no de nada, no, lo había bloqueado. Generalmente suele volver en un sueño, muchas veces, la respuesta, pero muchas veces vuelve conscientemente. No, yo me había sea, ¿Qué dijiste? Perdóname. Escuché cómo es la pregunta que quería hacerte. No, le tenés que decir a tu mente que querés recordar el evento que te está causando esta actual dolencia o esta molestia que vos tenés ahora. Una dolencia de un día no pasa nada. El problema son las dolencias que son recurrentes, que vuelven y que vuelven y que vuelven, ¿viste? Entonces cuando vos ves que las dolencias vuelven y vuelven y vuelven, ahí hay una razón que hay que pedirle a la mente que te la dé. Quiero saber la causa, quiero que me digas, y va a volver, ya sea en un sueño o un día vas a ir caminando. Era esto. Es así. Sí, yo me quedé asombradísima porque dije, nada de nada. No se olviden que nuestra genética, las células, tienen una memoria propia. Las células tienen una memoria propia. Y cada célula recuerda cosas genéticamente heredadas, ¿no? Porque nosotros pensamos que la herencia genética está acá, pero está en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces voy a contar el caso de mi amigo Pagola, que para la misma fecha, en una determinada época del año, no podía ni subir la escalera, porque él vivía en el primer piso, no podía subir la escalera del talón, ¿no? Entonces comenzó a hurgar en su mente y no venía la respuesta, pero empezó a investigar. Y entre lo que la mente le iba tirando y lo que él iba investigando de sus ancestros, digamos, él tuvo un abuelo, no me acuerdo si era abuelo o bisabuelo, que en la guerra le habían volado el talón de un disparo, ¿no? Y era ese el mismo talón, y había sido en esa fecha. Entonces cuando llegaba esa fecha en que al abuelo le habían volado el talón, él le agarraba ese dolor en el talón y no podía ni subir la escalera. A mí me has dicho eso, si no fue acá, fue en otra vida, de última. Claro. Yo decía, sí, en otra vida o en la vida de alguna sí. Ahora, porque lo heredás genéticamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él descubrió eso, ¿no es cierto? Lo entendió, él se programó, habló consigo mismo, se programó, esto no es mío, no me pertenece, ¿no? Entonces lo perdonó al abuelo que le había pasado eso, perdonó al tipo que le había pegado el tiro, perdonó a todo lo que pudo y nunca más le volvió dolor, jamás. Porque él asumía eso como propio, sin saberlo. Eso es lo peor. Por eso es muy importante, que entremos en contacto con nuestro ser interior, no con nuestro ego, nuestra mente. La mente es un instrumento a nuestro servicio, como las manos, como los ojos, como todo. La mente es un instrumento. Es como si yo tuviese mi computadora, ¿no? Y voy todos los días y le pregunto a la computadora qué tengo que hacer hoy. No le tengo que preguntar a mi mente. Tengo que conectar con mi verdadero ser y saber qué es lo que siento, no lo que debo, ¿no? Lógicamente hay gente que me plantea, dice, sí, yo por ejemplo no siento que tengo que ir a trabajar todos los días. Bueno, pero ¿sabés por qué te pasa eso? Porque no estás haciendo lo que sentís.
Entonces vos estás haciendo un trabajo que no te gusta, que no querés, que no te agrada, que te disgusta, que te trae problemas, que te carcome la energía, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Seguir trabajando ahí, pero empezá a buscar de abrir tu camino hacia lo que vos sentís, ¿no? Algunos dicen, estoy jodido de este trabajo, ya me tiene harto. Le digo, pero hace mucho que trabajás ahí, 30 años ya. Entonces le digo, escúchame, jodete. ¿Cómo jodete? Sí, si en 30 años no te pudiste buscar lo que vos querías hacer, tuviste tiempo de sobra para buscar lo que querías hacer y encaminarte hacia eso, ¿viste? O sea, tenés que hacer lo que sentís, entonces vas a ir a trabajar con felicidad. Ahora, si vas a trabajar porque lo tenés que hacer, no vas a ir nunca con felicidad. Ponerle la firma, aunque intentes autoengañar, ¿viste? Pues vos decís, no, sí, voy porque sí, gano bien, ¿viste? No, voy porque trabajo dentro de todo, no es tan pesado, voy porque, bueno, porque mis compañeros me quieren. Estás buscando excusas para engañarte a vos mismo, ¿no es cierto? Y cuando tenés que darte excusas, es porque ya estás en el horno. Pues no es lo que sentís, si no, no necesitarías excusas. Yo tengo un dicho que lo he dicho desde hace más de 30 años, ¿no? Si tenés una buena excusa, si tienes una buena excusa, no la uses, deséchala. tanto lo habrás repetido, bueno, yo porque tengo que dar una excusa, él siempre lo mismo, no voy a dar ninguna excusa. Mirá lo que dijo, clarito, yo por qué tengo que dar excusa, ni a mí mismo. No, viste, hay gente que por ejemplo no está conforme porque dice, se mira en el espejo y dice, mirá cómo estoy, he hecho un trapo. Y qué sé yo, dice, bueno, pero me voy a arreglar y me voy a pintar y qué sé yo, y me voy a Berlín. Esas son todas excusas, son todas excusas. Me río porque ella hace eso. Veníamos en el colectivo hablando de Exacto. Entonces, la cuestión es, primero, ¿quién soy yo? Soy la que me dijeron que me llamo fulano de tal, soy este cuerpo que veo en el espejo, soy eso. No, yo soy el ser que está existiendo en este cuerpo. Y ese ser no es ni gordo, ni flaco, ni lindo, ni feo. Es un ser maravilloso. Y no tiene nombre, que eso es lo principal. Por eso sí, yo soy. ¿Soy quién, no? Yo soy. Entonces, ese ser maravilloso, lo primero que tiene que hacer es aceptar el cuerpo que le tocó. ¿No? Porque si no somos como una criatura, ¿viste? Que dice, no, yo quiero esa bicicleta. No, nene, pero esa es muy cara, te regalo esta. No, en esta no la voy a usar, no voy a andar. Este cuerpo no lo voy a usar, no quiero, no me sirve, no me gusta. Entonces tengo que aceptar mi cuerpo. Como primer paso, aceptarme. Con todos mis defectos, mis virtudes, mis falencias, todo, ¿no? Y empezar a pensar que a pesar de todo, mi cuerpo es maravilloso. Que toda mi vida me ha permitido ir, moverme, venir, y sobre todo he pasado momentos lindos como he pasado momentos feos. Pero lo hice, todo lo que hice aquí en el planeta lo hice con ese cuerpo. Y si lo quiero mejor, bueno, empezar a agarrar al ego a piñas, ¿viste? ¿No? Y empezar a decirlo, yo sé lo que tengo que hacer para verme mejor. Pero el ego sabe lo que tiene que hacer para tenerme agarrado. Entonces el ego te dice, no, mirá lo que te van a decir. No, mirá, ¿quién se va a reír de vos? No, qué sé yo. ¿Viste? Entonces el ego te viene viviendo engañada, te tiene así. ¿Cómo nos tienen? Nos han tenido toda la vida las organizaciones del mundo, porque es así. Hay 4 pilares que han venido sosteniendo la existencia en el planeta, que son la política, la religión, la ciencia y el periodismo para mí. No. Ya me voy a acordar. Son los 4 pilares básicos, ¿no? Entonces, cuando todos esos 4 pilares te mienten, de una o de otra forma,
Porque a mí, decirme, como decía el tipo que estaban rezando allá en un templo, los judíos, ¿no? Estaban rezando en un templo y había uno que decía, Señor, te pido perdón porque soy un pecador, porque hice esto, porque hice lo otro. Y el otro del otro lado decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no hice ninguna de esas cosas, porque yo pago el diezmo, porque yo, viste, como diciéndole, mirá que yo hice todo, así que ahora me tenés que llevar para arriba, ¿no? Al otro que se cae. No, es decir, eso es todo un engaño, es todo un verdadero engaño. Hemos vivido toda nuestra vida con creencias engañosas que nos hacen sufrir, ¿viste? Por ejemplo, el poder. ¿Entendés? Entonces, sí, bueno, son más de 30 años. Más de 30 años escuchando el discurso. Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros, apenas empezamos, Oscar le decía, ustedes con amor y paz, dice, anda a comprar al almacén y decirle que le vas a pagar con amor y paz. Pero bueno, pero estoy contenta de haber empezado. Sí, sí, la verdad que, bueno, pusieron en ese camino, ¿no? Pusieron en ese camino. ¿Qué va a hacer? Es así, ¿viste? Vos elegís o no elegís. Y elegís lo que querés ser o hacer. Y yo hice tantas cosas en la vida que, por ejemplo, muchos me dicen, vos hiciste de todo y no hiciste nada, ¿viste? Ah, bueno. Y le digo, escuchame, ¿vos tenés recuerdos de haber estado en una banda de música y haber viajado por los países tocando y haber tocado en televisión y qué sé yo? No, jodete. ¿Vos tenés recuerdos de haber fundado una asociación civil y haber hecho esto y lo otro y haber tenido un roperito y regalar cosas a la gente y qué sé yo, ir a las escuelas a llevar comida y todas esas cosas? No, bueno, jodete, yo sí, yo era el presidente. ¿Viste? Entonces vos vas viendo todas las cosas que fuiste haciendo, ¿no? Y vos decís, caramba, no fui con un solo rumbo hacia un lugar siempre, hice muchas cosas, ¿no? Muchas diferentes, muchas muy distintas, ¿no? Guillermo, disculpame, el hecho solamente que te pasó a vos, joven, con 3 chicos, chiquitos, criarlos. Sí, bueno, yo perdí a mi esposa a los 37 años, tenía 3 chicos, ¿no? Sí. Y la vida, ¿te crees que me pudo doblegar? No, ya es mucho lo que hiciste con 3 chicos. O sea, acá me pones el escalón más alto, voy a tirar el zanco más largo. ¿Entendés? Porque era mi decisión. Yo tenía que elegir ahí. Y como dijo Sonia, elegí bien en el sentido de que decidí honrarla la vida. No quedarme a quejarme, a protestar, a rezongar. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y entonces, ¿qué soy acá? ¿Un payaso o soy un ser divino, hijo de Dios, un ser de luz? Y un ser de luz no se queda ahí a llorar en el rincón. Y eso no quiere decir que no haya amor. Que no haya No, nada. claro. Entonces, cuanto más oscura viene la noche, más pronto va a amanecer el día. Es así. Entonces, de que el día venga y amanezca depende de cada uno de nosotros, exclusivamente. Tenemos las dos alternativas, tirarnos a llorar, decir tengo mala suerte, y de allá les quiero decir que la suerte no existe. Todo es generado por lo que se llama la interacción humana, ¿no? Entonces, uno tiene sus propios pensamientos y todos los que le rodean tienen sus propios pensamientos. Entonces, si uno dice que tiene mala suerte, el que está al lado empieza a creerle, el otro empieza a creerle. Cuando tenés una masa crítica, tenés 10, 15, 20, 30 personas pensando que tenés mala suerte, todo lo que te pase va a ser mala suerte. Y vos vas a decir, viste que tenía razón. Es así. Y la generaste vos mismo. Y eso es así. Entonces, la suerte no existe. Es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras acciones. Pero ojo, cuando digo nuestros, todavía hoy estamos verdes, pero cuando digo nuestros, vamos a llegar a entender que son nuestros del ego, de la persona que creo que soy,
o son nuestros del ser que van dentro. Y reconocerlo es muy fácil. Cuando mis deseos son para beneficio de todos, es el ser. El ser nunca hace un deseo para que alguien sufra. Cuando mis deseos son para beneficio de todos, es el ser. Cuando mi deseo dice, voy a hacer esto para taparle la boca, ahí está el ego. Ahí está el ego. El ego tiene su reino en este mundo. Por eso hay gente que vive en este mundo como si nunca fueran a morir y construyen enormes castillos en todo sentido, ¿no? Hay gente que quieren ser más, tener más, tener poder, estar allá arriba en la cima, como si nunca fuera a morir. Y eso es el ego. Y cuando es el ser quiere tener más, todo lo que pueda quiere tener, pero siempre que todo lo que llegue a tener sea para bien de todos. Esa es la diferencia. Entonces, hay un libro que creo que es La subida del Monte Carmelo, donde dice San Juan, dice, para venir a gustarlo todo, no tienes que tener gusto en nada. Me costó entenderlo eso. ¿Lo entienden eso? No me digan que sí si no lo entienden. No lo entienden. Yo dije, me la escucha, el único retrasado de la luz. No lo entendía. Para venir a gustarlo todo no tienes que tener gusto en nada. Y les doy un ejemplo, porque yo manejo mucho con ejemplos. Hay una cena, hay servido una mesa y todos los platos que te gustan. Y encontraste uno que es el que más te gusta y le diste hasta morir, ¿viste? Y después querés probar los otros y no te cabe más nada. ¿Entendés? Entonces, para gustarlo todo no tenés que tener gusto en nada. Es decir, las cosas en un determinado orden y en una determinada armonía. Esa es la cuestión. Entonces, no es más espiritual, ni religioso, ni salvador, ni se va a salvar más el que pasó la vida allá arriba de aquella montaña rezando toda la vida sin hacer nada, que aquel que cuando se acordó dijo, Padre, te doy gracias por todo lo que tengo y te doy gracias por la vida. Es exactamente lo mismo. Pero el ego nos hace creer que todo lo que es más fuerte, más continuo, más intenso, más trabajoso, más lucha, eso es lo que vale. Anda a cagar el ego. O sea, yo no quiero las cosas con lucha, las quiero con disfrute, ¿no? Como la señora que decía, ay, sí, yo hice mi casa y después hicimos una casa en la costa, pero usted no sabe, dice el sacrificio. Dice el sacrificio, yo dice, cada vez que ponía un ladrillo ahí, decía con mi marido, dice, lo que nos costó esto. Le digo, ¿y sufría? Sí, sufría. Puedo hacer, le digo. Puedo hacer. Y me dice, ¿qué? ¿Usted no sufrió? Dice, para hacer su... No, le digo, yo disfruté, le digo. Yo ponía un ladrillo y decía, ah, mirá qué grande, ya tengo uno. Ya levanté hoy nada más, ¿viste? Qué gusto, qué placer. O sea, las mismas cosas en la vida las podés hacer sufriendo o las podés hacer disfrutando. Las mismas, ¿eh? Exactamente las mismas. El tipo compró un 0 kilómetros y llegó a la casa y dice, ah, ahora no lo voy a poder dejar, mirá, encuentro alguno que me lo raye, si me lo rayan me vuelvo loco. Y ¿viste? Lo compró el 0 kilómetros para sufrir. El otro compró el 0 kilómetros y mirá, dice, vamos a disfrutarlo. No, a la playa no, porque se pudre, ahí sale en el agua. Bueno, entonces comprate un carro que no se pudre. O sea, digamos, la vida hay que tener, no hay que caer en las redes del ego, que ese es el ego. El ego te hace sentir que todas las cosas son permanentes, que yo me compré esto y esto lo voy a tener hasta el día que me muera. Y eso no entiende el ego, que las cosas pasan y pasan. Y lo que tenemos que evitar, que seamos nosotros los que pasemos por la vida sin vivirla. La vida es para vivirla, no para pasar por la vida. John Lennon decía que la vida pasa mientras nosotros nos la pasamos haciendo cosas. Como decir, estamos ausentes de la vida, concentrados en nuestros problemas materiales y demás. Uy, si me llega la plata a fin de mes. Uy, si
Escuchame, eso se llama preocupación, ¿no? Mm. ¿De qué sirve la preocupación? Alguno que se preocupó mucho le cayó del cielo algún Lo que pasa es que es muy difícil controlarlo eso. Ahí está tu error. Primer error, no es difícil. Y mientras creas que es difícil, esa creencia te va a impedir controlarlo. Porque estás convencida de que es difícil. Ese es el tema. Lo vamos a lograr. Necesitamos más tiempo, ¿no? En un ratito. Lo vamos a lograr, ¿no? ¿Eh? No, como la señora italiana, ¿te acuerdas? En la charla que decía, ¿ma cómo quiere que no me preocupe? Dice, me viene la cuenta de la luz, yo la jubilación y que no me alcanza. Y entonces yo decía, bueno, mira, haga una cosa. Usted se preocupa mucho, ¿no? Sí. Prenda todas las cosas de su casa, televisor, todo, ponga la plancha, prenda todas las luces y vaya y siéntese adelante del medidor de la luz. Y empiece a preocuparse. Que si el medidor no camina más despacio, la preocupación no le está sirviendo de nada. O sea, no tiene mucho sentido. Hay gente con mucha carga. Hoy estoy llorando mucho, ¿viste? Hay gente con mucha carga. Pero vamos a... Vamos a... La trajimos toda, venimos 2 años. ¿Qué va a hacer? Vamos a descargar. Bueno, son las 5. Si vamos a hacer un pequeño cortito, muy cortito. No voy a hacer un ejercicio largo de lo que hacíamos, muy cortito. Cerremos los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones bien profundas, llenando los pulmones hasta el fondo. Y soltando lentamente el aire, 3 veces. Y ahora vamos a hacer memoria, vamos a pensar en el hecho más feliz que hayamos tenido en esta vida. El momento más feliz que hayamos vivido. Concentrémonos en eso. No hagamos caso a la mente si nos tira cosas y cosas. Concentrémonos exclusivamente en el momento más feliz que hemos tenido en esta vida. Y vamos a decir mentalmente, esto es la vida que yo quiero, esta es la vida que voy a vivir. En este momento lo decreto en el nombre del Creador. Está hecho. Bueno, podemos abrir los ojos y cómo descargaron. Bueno, listo. Yo lo que les quiero proponer es lo siguiente. Si ustedes quieren, ¿no? Cada quien, la próxima charla, traer un papelito con el número de WhatsApp. Entonces hacemos un grupo de WhatsApp. Pero miren, les voy a decir por favor, porque en mi celular, por ejemplo, ya es puro grupo. O sea, entonces, yo ya los voy a borrar todos los grupos ahora, porque como les dije, el 30 termino y borro de los agrimensores, de los abogados, de los... Chao, borro todo. Pero este grupo lo vamos a tener, ¿no? Tengo este grupo, lo voy a dejar, y el de Ricardo, que también lo tengo, que me ponen así la cabeza, pero bueno. Entonces, traen un papelito con el WhatsApp y armamos un grupo. El grupo tiene que ser exclusivamente para cuando nos comunicamos, decir, che, mira, el sábado hay una charla. Claro. O cosas así. No para, uy, qué lindo día, que tengan un feliz día, les mando las fotos. Se cansan todos. Por favor, no. Guillermo no va a hacer todos los sábados, entonces. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero a veces puede que sí, otras veces puede que no. Y uno no sabe. Entonces,
Claro, por eso. Claro, ¿viste? Avisamos y ya no se clavan, ¿viste? Sí, no, está bien, está bien. ¿Eh? Así que lo vamos a, ese grupo cuando traen el